Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la obra de Orange, ministerio sobre el final de los tiempos asociado con Christian International Ministries. El día de hoy, que estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo mundial de pestes, es bueno que revisemos algunas doctrinas que tal vez hemos creído o se nos han enseñado durante muchos años. Y en este tiempo vamos a probar la efectividad de una doctrina o el respaldo de Dios hacia una doctrina. Y una de esas doctrinas es la doctrina de las coberturas. Usted sabe que cuando uno habla de estas doctrinas se despiertan controversias, discusiones, unos diciendo que no, otros diciendo que sí. Pero en un tiempo como el que estamos viviendo, se va a comprobar quién tiene la razón, a quién Dios le habló y a quien Dios no le habló. Es fácil en este tiempo comprobar la realidad de una doctrina. En este momento, pues, quiero hablar de la doctrina de las coberturas. Usted va a oír personas que dicen que no creen en la cobertura, otros que sí creen en la cobertura, una gente que dice que qué buenas son las coberturas, otra gente que dice que qué nocivas y negativas son las coberturas. Pero lo cierto es que desde nuestro punto de vista y de acuerdo a la revelación y el respaldo que Dios ha dado a nuestro ministerio, nosotros creemos firmemente en las coberturas. Creemos que son cosas que vienen del Señor y que en momentos como este, que hay coronavirus, en momentos en donde está al alza la cepa esta nueva, Delta, y vienen otras más, es bueno preguntarnos, ¿tengo cobertura yo o no tengo cobertura? Porque la realidad no la podemos ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y la realidad es que han muerto muchas personas que profesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Les he dicho datos a ustedes, les he dado, les he facilitado informaciones donde más de 300,000 personas evangélicas en los Estados Unidos han muerto de coronavirus. ¿Por qué? ¿Verdad? Y muchos dirán, es que ya le tocaba. Sí, tal vez a algunos puede ser que les haya tocado, pero usted y yo sabemos que mucha gente, la mayoría se han ido, no porque le tocaba, sino porque las enseñanzas los condujeron o los indujeron a la imprudencia y por eso murieron. Porque dijeron, no necesitamos, tenemos cobertura. Y resulta de que no tenían cobertura. Y por eso pues muchos han pasado a la presencia del Señor antes de tiempo. Y yo no tengo pelos en la lengua para decir eso, porque yo sé que esa es una realidad. ¿Qué es la cobertura? Hoy que estamos en esta situación en donde viene el coronavirus de repunte de nuevo otra vez, ¿verdad? Y con esa masacre y esa mortandad de año y medio que hemos tenido, y estoy hablando de gente que profesa el Evangelio. ¿Por qué se han muerto tanto pastor? ¿Por qué se han muerto tanto apóstol? ¿Por qué se han muerto tanto líder de la iglesia, verdad? Y es porque yo estoy convencido que Dios respalda su propia palabra, y si la enseñanza que dieron o que recibieron venía del Señor, Dios la va a respaldar. Entonces quiero hablar con ustedes de ese asunto, y creo que para definir la cobertura no hay una mejor fuente que la misma palabra del Señor. Hay tres versículos o tres pasajes bíblicos que me definen lo que es una cobertura de Dios. ¿Cómo funciona la cobertura de Dios? ¿Qué es la cobertura de Dios? A usted le conviene saberlo en estos tiempos de peste y de plaga. En el libro de Isaías, si usted va conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 4 del libro de Isaías, hay una definición que me gusta. Digo Isaías capítulo 4, vamos a leer del verso 5 y verso 6, que empieza diciendo de la siguiente manera. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche.
porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Es interesante que hable de cobertizo. Es interesante que hable de un dosel. Usted sabe que el dosel es una pantalla que rodea a una lámpara. La rodea a la luz, a la fuente de luz de una lámpara. El dosel es una pantalla que la rodea y la cubre. Entonces me está dando la figura de cómo es la cobertura. Es algo que rodea y cubre donde está la gloria, porque dice aquí, sobre toda la gloria habrá un dosel. Donde esté la gloria, Dios va a poner una cobertura, un dosel. Pero dice que esa cobertura, ese dosel, será un cobertizo. Entonces está hablando de algo que cubre, algo que protege, algo que cubre por eso se llama cobertizo. Dice será un cobertizo para dar sombra. Son palabras claves, conceptos claves. Un cobertizo y habla de sombra. Y dice contra el calor del día, dice y refugio y protección contra la tormenta. Y ahorita hay tormenta, ¿verdad? Esa tormenta del COVID-19, esa tormenta que es una pestilencia que está lloviendo sobre toda la tierra. Dice, y la lluvia. Entonces hay cosas claves, entender el dosel, que es una cobertura, entender que es un cobertizo que da sombra, y dice que es refugio, y dice que es protección. Todas estas expresiones nos deben conducir al Salmo 91. En el Salmo 91, usted va a ver que dice en el verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, nos dice el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, a la sombra. Y acabamos de leer en Isaías que ese dosel, esa protección, es una sombra. Por eso dice, morará a la sombra del Omnipotente. Y oiga, dice el verso 2, el que sigue, dice, diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía. Y recordemos que en Isaías dijo que era refugio y protección. Entonces, por eso, el Salmo 91 me confirma que hay cobertura. Y de esta cobertura dice que el verso 4 dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Dijo Isaías que era refugio y era protección, que era una sombra. Por eso sabemos que es cobertura angelical lo que Dios concede cuando da una cobertura. Cuando Dios es el que cubre, Dios, dice el verso 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces estamos entendiendo muy bien que es una cobertura angelical que habla de alas, y dice el verso 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, estoy entendiendo claramente que la cobertura que Dios da es por medio de protección angelical. También el Señor Jesús, hablando de este tema, allá en Mateo capítulo 23, refiriéndose a Jerusalén, dice en el verso 37, Mateo capítulo 23, verso 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahí está hablando que él quería dar cobertura a Jerusalén.
y dice que la cobertura es debajo de sus alas. Esto es entendiendo cómo Dios da la protección, cómo es que el Señor da la cobertura, ¿verdad? Esa cobertura, según dice el Salmo 91, en el verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Esa es una cobertura, una protección angelical. Cuando se habla de la sombra del Omnipotente, o tal vez la traducción suya diga la sombra del Todopoderoso, es lo mismo, es una cobertura angelical. Por eso dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Es una protección. Qué tremendo es esto. La cobertura de Dios es una protección que debe estar activa el día de hoy, en tiempos como hoy, en situaciones de pestilencia como hoy. Si esa cobertura está activada, tú no vas a ser infectado, tú no vas a morir de coronavirus, porque hay un cobertizo, hay una sombra protectora, hay una cobertura que está operando. Esa cobertura, ¿quién la tiene? ¿Quién da esa cobertura? ¿Para quién es la cobertura? Y dice aquí, bíblicamente, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso es lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el verso 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que da la cobertura es el Altísimo. El Dios Altísimo, el Elión, el Dios Altísimo es el que concede la cobertura. Qué interesante entender esto, porque ¿a quién se la concede? Primero viene del Dios Altísimo, pero ¿para quién es? ¿A quién? Porque todo el mundo dice que la tiene. Usted va a oír toda la gente que dice: mi ministerio tiene cobertura, nuestro ministerio tiene cobertura. Todo el mundo dice que tiene la cobertura, pero la Biblia no dice eso. No, Dios no le da la cobertura a cualquiera. Dios no le concede esa protección a cualquiera que dice: yo la tengo. No, fíjese que el Altísimo no trabaja de esa forma. Primero, por eso es importante que entienda quién la da. ¿Quién le da órdenes a los ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos? ¿Quién es? Ahí dice que es el Altísimo. Ahí dice que es el Dios Altísimo, Salmo 91, verso 1. Entonces yo tengo que ir a ver la operación del Dios Altísimo para saber a quién Él es que le concede esa protección de ángeles. Y eso lo encontramos bastante claro en el libro de Génesis, capítulo 14. Usted va a ver en el capítulo 14 de Génesis, verso 20, donde dice, le vuelvo a repetir, Génesis 14, 20, para que lo lea en su casa, lo estudie en su casa. Dijimos que el que bendice es el Dios Altísimo, el que da la cobertura es el Dios Altísimo, el Elión. Dice el verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo. Este Dios Altísimo es el mismo del Salmo 91. Utiliza la palabra Elión, está utilizando la palabra el Dios Altísimo. Es más, en la bastardilla de la Biblia de las Américas dice claramente el Elión. Dice, y bendito sea el Elión. Dice, que entregó a tus enemigos en tu mano. Eso es lo que quiero decirle. Entregó a tus enemigos en tu mano. ¿A quién? Aquí dice que fue a Abraham. Le está hablando de Abraham. Aquí usted sabe que hay un sacerdote, Melquisedec, que aparece a Abraham y lo bendice. Y en la bendición dice, verso 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Es interesante entender la operación de la cobertura de ángeles. ¿Por qué? Porque aquí viene de una batalla. Y es una batalla muy interesante que deberíamos de ponerle un poco de cuidado para entender cómo opera la cobertura. ¿Qué es lo que hace la cobertura? ¿Cómo es que protege la cobertura? Había una batalla. Usted sabe que desde el verso 13, vamos a ir en el capítulo 14 de Génesis, usted va a ver que se empieza a desarrollar un pleito, una batalla, una guerra entre unos reyes del valle de Sabe. Esos reyes son los reyes de Sodoma y Gomorra que están peleando contra otro rey que se llama Kedorlaomer. Ellos quieren independizarse de Kedorlaomer. Entonces el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, dice el verso 8, salió a la guerra, dice, y salió el rey de Sodoma, verso 8, con el rey de Gomorra, y el rey de Atma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y ahí sigue diciendo. Lo cierto es que el rey de Sodoma y Gomorra llevaba 5 reyes, y le presentaron guerra a Kedorlaomer, que tenía 4 reyes con él. Y entonces Kedorlaomer le ganó a los 5 reyes de Sodoma y Gomorra. Pero resulta que cuando él tomó Sodoma y Gomorra, ahí en esa ciudad había un hombre que se llamaba Lot. Y fíjese qué interesante, que era sobrino de Abraham. Y entonces Abraham, por rescatar a Lot, su familia, su descendencia, un familiar de sangre, tuvo que ir a la guerra contra Kedorlaomer, que ya había vencido a los 5 reyes de Sodoma y Gomorra. Y dice aquí la palabra del Señor, da la batalla desde el verso 13 al verso 16. Dice en el verso 13, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recuperó todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. O sea, con 318 personas derrotó a Kedorlaomer con 4 reyes, 4 ejércitos. El ejército de 4 reyes fue vencido con solo 318 hombres de Abraham. Pero cuando Abraham regresa victorioso, le aparece Melquisedec, y Melquisedec le revela que la razón por la que ganó no fue porque era muy buen guerrero. Le revela en el verso 20 que el que peleó por él fue el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en su mano. ¿Cómo peleó el Dios Altísimo? Pues es obvio lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Es obvio que el ejército de ángeles de Dios fue a respaldar a Abraham. Abraham estaba bajo la cobertura del Dios Altísimo. Por eso
dice el verso 19, y bendito, dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahí está. Ahí está la razón por la cual la cobertura del Altísimo estaba con este hombre. Pero quiero llamarle su atención a usted que dice el verso 14 de Génesis, capítulo 14, verso 14, que Abraham llevaba solo 318 siervos de él. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque la pregunta es, ¿cómo yo adquiero la cobertura? ¿Cómo se adquiere la cobertura? Bueno, primero, la cobertura la da el Dios Altísimo. ¿Y a quién se la da? La cobertura del Dios Altísimo es para los que son del Dios Altísimo, como lo era Abraham. Por eso no habían ejércitos que le pudieran derrotar a Abraham, porque había una cobertura angelical sobre aquel hombre que tenía propósito en Dios. Pero hay algo importante que aprender en esto. Es lo que quiero decirle a usted. También los 318 tenían la cobertura. Mire qué interesante es esto. La cobertura que estaba sobre Abraham también estaba sobre sus siervos. Mire qué interesante es esto. Quiere decir que el que está debajo del que tiene un propósito de Dios, ese también va a lograr la cobertura que Dios le da a ese que tiene propósito, como en el caso de Abraham. Por eso usted ve que fueron 318 con Abraham y la Biblia dice que ninguno murió. No murió ni uno solo en la batalla. Ni uno solo murió. Ahí sí que el coronavirus se fue con las manos vacías. Ni uno solo murió. Porque estaban debajo de un Abraham que era del Dios Altísimo. Y lo que Dios le dio a ese hombre escurría hacia abajo, como dice el Salmo, que el óleo desciende sobre la cabeza y desciende sobre las barbas hasta las vestiduras. Es igual, la protección angelical que Dios le daba al que tenía su propósito, que es Abraham, cayó sobre aquellos hombres también, sobre aquellos 18 siervos, que ninguno de ellos perdió la vida en la batalla. No dice la palabra del Señor eso. Entonces, podemos entender un poco cómo opera esta cobertura del Dios Altísimo. Es bíblico. Tendríamos que quitarlo de aquí para poder decir que no existe. Lo que pasa es que hay mucha gente que habla y dice cosas y no son gente que escudriña la palabra del Señor. Por eso a veces entran en situaciones de contradicción. Pero es interesante ver que Melquisedec le revela a Abraham que la victoria no la tuvo por su astucia ni por su valor, sino porque el Dios Altísimo entregó a sus enemigos en su mano. Y es como que le estuviera diciendo, no lo dice directamente, pero es como que le estuviera diciendo, ¿no estás viendo que ninguno de los 318 que fueron contigo, ninguno murió? Porque están bajo la protección del Dios Altísimo, y el que habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra, bajo la protección del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Es interesante ver la relación del Salmo 91 con este pasaje, porque ahí se habla de elementos interesantísimos como el Dios Altísimo, como lo que es la sombra del Todopoderoso, que es la cobertura de ángeles que Dios da para la gente o las personas que tienen propósito en Él, los que son del Dios Altísimo. Pero quiero insistir en una cosa interesante, porque veo que los 318 que iban con Abraham, no se reporta que haya muerto ninguno. Al contrario, dice que cuando vino el rey de Sodoma y Gomorra a querer hacer un trato con Abraham, dijo, verso 22, y Abraham dice aquí, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor
Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Dice, no tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, ellos tomarán su parte. Qué interesante. No se menciona que haya muerto cuánta gente murió de ellos. Yo estoy entendiendo que no podía morir ninguno. ¿Por qué? Porque estaban bajo la cobertura angelical que tenía Abraham del Dios Altísimo. Por eso es que no se reporta que haya ningún muerto. Pero mire qué interesante es cuando uno quiere saber, ¿tengo cobertura o no tengo cobertura? Porque hay gente, hay personas, hay pastores incluso. Hay pastores que están debajo de la cobertura de un apóstol, pero les pasan situaciones extrañas porque no entienden cómo opera la cobertura. Aquí lo que dice, y me revela, esto para mí es fantástico porque es tan ilustrativo, tan didáctico, enseña tremendamente. Vea la condición. Dice aquí, vaya conmigo, Génesis 14. Dice, al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, Lot, dice, movilizó sus hombres, pero mire cómo eran, adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución. Mire la característica para poder estar debajo de la cobertura de alguien que tiene cobertura. Ahí está la característica. Dice que eran adiestrados. Y cuando usted mira la palabra adiestrados, dice instruidos. Dice que son entrenados. Entonces quiere decir que hay una instrucción. En el adiestramiento hay una instrucción. Esto es tremendo. Y otra cosa que dice, nacidos en su casa. Tiene que haber, para que estos 318 tengan la cobertura del que está arriba de ellos, de su apóstol, tienen que tener esas dos características. Tienen que ser nacidos en su casa. Fíjese que en el fondo no es un asunto tanto de nacimiento, sino de pertenencia. Bueno, déjeme explicárselo así. No es un asunto tanto de haber nacido en un ministerio o fuera de ese ministerio. Lo que quiere decir es que tenga amor por la casa de Abraham. Nacidos en casa son los que aman su casa, son los que aman su causa. Nacidos en casa van a amar la causa del dueño de la casa. Los nacidos en casa se apegan a la familia, a la casa, se apegan a la causa, a los propósitos. Y es que hay gente que están debajo de la cobertura de un apóstol, dicen y tienen el título y le ponen el rótulo ahí a la iglesia, iglesia obra de tal cosa, pero ellos no tienen amor por la casa. Ellos no tienen amor por la causa de aquella autoridad. Y fíjese que aquí hay que tener amor por la casa, por la causa, por los propósitos. Pero usted va a ver que hay gente que dice que está en determinada cobertura, pero no están haciendo lo que hace la cobertura. Y por eso no alcanzan la cobertura, aunque nominalmente digan que pertenecen. Tienen que ser nacidos en casa. ¿Por qué nacidos en casa? Porque el que nace en casa ama la casa. El que nace en casa ama el propósito. Se supone que lo ama. El nacido en casa ama la causa de la casa, de la familia, del pater familia. Por eso es importante entenderlo, porque habrá mucha gente que solo de nombre
dice que están en un lugar, dice que pertenecen a una cobertura, solo de nombre, pero ellos están predicando otra cosa completamente diferente, ellos están haciendo otra cosa completamente distinta, su mensaje es diferente. Es más, algunos hasta atacan a Abraham, hasta están en contra de Abraham. Entonces, por eso no les cae la misma protección. Y la segunda, dice adiestrados. Observe, primera, nacidos en casa, ya le expliqué por qué. Segundo, adiestrados. ¿Qué es un adiestramiento? Una enseñanza. Esto me está diciendo que tienen que haber sido enseñados por Abraham, adiestrados por Abraham, instruidos por Abraham. En otras palabras, que tengan la doctrina de Abraham. Cuando vemos el adiestramiento sabemos que es instrucción, que es enseñanza, pero mire que son de la enseñanza de la casa. Mire lo que es popular el día de hoy. Mucha gente dice que está bajo de una cobertura, pero andan viendo al otro, andan persiguiendo al otro, andan oyendo a diferentes abranes, a diferentes disque maestros. Por eso no reciben la protección del pater familia. Primero, porque no aman la casa, solo de boca. Segundo, porque no están en la misma doctrina, no están en la misma instrucción, no están en el mismo adiestramiento. Por eso qué importante entender por qué él fue y escogió nacidos en casa y adiestrados por él. Qué tremendo cuando allá en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Qué importante esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el que no, aunque estén ahí presentes y aunque estén ahí sentados tomando apuntes, si no permanecen en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, en el adiestramiento que Jesús les estaba dando, entonces ya no eran sus discípulos. Esto quiere decir que aunque estuvieran ahí sentaditos, la cobertura que estaba sobre Jesús no iba a ir sobre ellos. ¿Qué habrá pasado con Judas? Estaba sentado ahí, pero en su cabeza él estaba pensando que Jesús era un fraude. En su cabeza él estaba pensando mal de Jesús. Por eso lo traicionó. Eso qué tremendo es que haya pastores que estén con un determinado líder y que se reúnan con él y le ríen y todo, pero en el fondo de sus corazones lo critican, no le creen su enseñanza. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que no van a tener la cobertura. Entonces, en un tiempo como el de ahora, en un tiempo como el que estamos viviendo el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que mucha gente no tiene cobertura estando bajo cobertura, según ellos. Creen que están bajo cobertura porque tienen el rótulo, tienen ahí la nomenclatura, pero ni siguen el adiestramiento que recibieron y no aman la casa, no aman la causa, no aman el propósito, no aman la visión. No aman la visión ministerial para la que está sirviendo aquel ministerio. Y por eso no tienen la cobertura de la cabeza, aunque estén allí. Ahí estaban todos los 12, pero había uno que no estaba con él, Judas. Ese no tenía la cobertura, pero estaba ahí metido en la cobertura, pero no tenía la cobertura. Hoy día, estas palabras son pesadas, ¿verdad?
La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué ha muerto tanto evangélico? Desgraciadamente tenemos que aceptar que van a morir más. Porque muchos van siguiendo coberturas que no tienen cobertura. Muchos van detrás de apóstoles que Dios no nombró como apóstoles. Aquí nos vamos a dar cuenta. Mire las infecciones del coronavirus. ¿Por qué cree que mucho pastor oculta que se les infectó casi toda la congregación? Que se les infectó la familia. Que se les ha muerto montones de... No lo dicen, porque ellos se están dando cuenta que al decirlo, la gente va a pensar, ¿qué pasó con la cobertura? Si Dios está con ellos, ¿por qué les pasa eso? Y tiene razón la gente de pensar eso. Por eso es bueno que nos cuestionemos hoy. ¿Tengo cobertura o no tengo cobertura? ¿Está conmigo la cobertura? No, porque ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá. Y dice, no temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día. Dice, Él te guardará de la hora de la prueba. Eso está tremendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto muerto en la iglesia? ¿Por qué tanta gente que profesa el evangelio ha muerto? Y ahora va a ver usted con la situación esta, lamentablemente, la gente ha politizado el coronavirus. Lamentablemente, el COVID-19 sufre de una situación maligna y es la politización. Por eso nosotros no nos dejemos llevar por la política. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios y no por lo que digan los políticos. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la protección del Dios Todopoderoso. Y le diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Si tú amas el propósito que Dios le ha dado a tu ministerio, si amas la causa por la que Dios levantó tu ministerio, la cobertura de ese ministerio está sobre ti. Pero mire cuánta gente está en un ministerio, pero están en otra cosa. Su amor no está en la causa del ministerio. Por eso no tienen cobertura, aunque estén bajo cobertura. Aunque digan, aunque piensan, aunque creen que están bajo cobertura. Y después dice que son adiestrados. Adiestrados por Abraham. Entrenados por Abraham. Enseñados por Abraham. Esos no andaban de ministerio en ministerio, queriéndole aprender a otros. Esos no andan en eso. Por eso hay mucha gente engañada en la iglesia. Se meten aquí, se meten allá, andan con el otro ministerio, que viene el otro profeta. Y sepa Dios cuánta gente andan ahí y ellos andan detrás de ellos. Ya no están bajo cobertura. Hay gente que no saben que ya no están bajo cobertura. Para estar bajo cobertura hay que amar la casa y hay que apegarse a la doctrina, a la enseñanza de Abraham. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales,
en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo. Recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará
cubrirán. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.